¿Y si tu final es solo el principio? Te lo juro, esto lo cambia todo. Lo que vas a escuchar es real. Yo sé exactamente cómo te sientes en la quietud de la noche, cuando el ruido del mundo por fin se apaga y lo único que queda es el eco de tus propias dudas. Conozco esa fatiga del alma que no viene del trabajo, sino de la lucha constante por mantener una pequeña llama encendida en medio de un vendaval de cinismo. Te hablo a ti, que has sentido el pinchazo de la burla en una conversación casual, la condescendencia en una clase o la sutil marginación en tu trabajo por no arrodillarte ante el espíritu de esta era. Sientes que tu luz es una vela solitaria en una tormenta y a veces sientes que el viento está a punto de apagarla para siempre. Te entiendo. Yo también he estado ahí, pero hoy quiero llevarte a un lugar donde la tormenta no era una metáfora, sino una turba enfurecida con antorchas en las manos. Viajaremos a Egipto, a una pequeña comunidad copta, donde ser creyente no te hacía simplemente raro o anticuado, te convertía en un objetivo. Allí, la oscuridad no era solo una ausencia de luz, era una presencia activa y violenta que buscaba devorarlo todo. Creían que el fuego con el que quemaron su iglesia purificaría la tierra de nuestra fe, pero solo estaban encendiendo una antorcha que iluminaría la noche más oscura de sus propias almas, un faro que ni las aguas más profundas podrían extinguir. La historia comienza con 30 hombres. No eran teólogos ni líderes de renombre, eran padres de familia, hijos, hermanos, hombres cuya única ofensa fue negarse a renunciar a su rey. Fueron arrastrados ante un tribunal improvisado, donde la sentencia ya estaba escrita con tinta de odio mucho antes de que se pronunciara una sola palabra. Sus cadenas no eran de autocensura o de ansiedad, eran de hierro frío y pesado, un hierro que mordía su piel mientras los conducían en una procesión de vergüenza hacia las orillas del río Nilo. Su destino estaba sellado por la lógica del poder terrenal. Imagina la escena por un momento. La noche es total, sin luna, y el único sonido es el arrastrar de las cadenas y los gritos de una multitud que celebra la muerte. Los llevaron hasta la ribera, al borde de esas aguas oscuras y legendarias que habían visto nacer y morir imperios. El aire era denso, cargado con el peso de la historia y la inminencia de una tragedia. Cada paso era un golpe de martillo en el ataúd de su esperanza, un recordatorio de que estaban solos, abandonados, por el mundo y aparentemente por su propio Dios. La oscuridad parecía haber ganado la batalla antes de que empezara. Uno a uno fueron arrojados a la negrura. El Nilo, el dador de vida de Egipto, se convirtió en una tumba líquida, un abismo negro que se tragaba la luz y la esperanza con cada cuerpo que caía. Los verdugos observaron, satisfechos, hasta que el último chapoteo se desvaneció en el silencio y la superficie del río volvió a estar quieta, como un espejo oscuro reflejando un cielo vacío. Para ellos el trabajo estaba hecho. 30 luces se habían extinguido, 30 problemas menos. Creían haber sellado su destino en las profundidades de la aniquilación. Lo que no sabían, lo que no podían comprender, es que el abismo no siempre es un final. A veces, para la fe, el abismo es el escenario perfecto. Los verdugos se marcharon, satisfechos, creyendo haber borrado 30 nombres de la faz de la tierra. No entendían que solo acababan de inscribirlos en la eternidad y que el poder que los había sostenido en vida era infinitamente más profundo que las aguas que ahora los cubrían. Estaban a punto de presenciar cómo la luz más intensa nace de la oscuridad más absoluta. El mundo los dio por muertos, un trágico pero insignificante final en una guerra silenciosa que a nadie parecía importarle. Pasó un día, y luego otro, y al tercer día, algo ocurrió en la negrura de esas aguas, un evento que desafió toda lógica, toda ley de la naturaleza y toda expectativa del infierno. Pero el verdadero punto de inflexión, el detalle que transformó el milagro en una leyenda que sacudiría un continente entero, ese, te aseguro, no te lo vas a creer. ¿Sientes ese peso? Es una carga invisible, una que no se mide en kilos, sino en silencios forzados y sonrisas fingidas. Conozco esa fatiga del alma, ese agotamiento que te invade no por el esfuerzo físico, sino por la tensión constante de ser una luz en un mundo que prefiere la penumbra. Te hablo de las cadenas que no se ven, pero que se sienten con una frialdad metálica alrededor del corazón, las cadenas de la autocensura,
del miedo a ser la voz disonante en una habitación llena de ecos conformistas. Cada día te enfrentas a una elección: hablar y arriesgarte al aislamiento, o callar y sentir como una pequeña parte de tu espíritu se apaga. Esa es tu realidad. Es mi realidad. Es la guerra de baja intensidad que libramos en la oficina, en la universidad e incluso en reuniones familiares. No es una persecución con espadas y fuego, al menos no todavía, pero es una erosión constante, un goteo incesante de desprecio sutil que busca desgastar la roca de tu fe. Es el espíritu de esta era, un antagonista difuso y sin rostro que se manifiesta en el cinismo del presentador de noticias, en la arrogancia del académico que descarta la fe como una neurosis primitiva y en la cultura popular que glorifica la oscuridad mientras se burla de la luz. Estas son las tinieblas conceptuales que intentan convencerte de que estás solo. Pero déjame revelarte un secreto, un principio tejido en la estructura misma de la realidad espiritual. Esta oscuridad, por muy vasta y abrumadora que parezca, opera bajo un conjunto de reglas que no puede romper, y hay un plan divino que se aprovecha de sus propias limitaciones. La oscuridad cree que su mayor arma es la aniquilación, el silencio, el olvido, pero no comprende que para Dios el vacío no es el fin, sino el lienzo perfecto sobre el que pintar su obra maestra más gloriosa. Las cadenas que sentían aquellos 30 hombres eran de hierro literal, pesadas, frías, cortantes, eran el símbolo tangible del poder del opresor, la prueba física de su derrota. ¿Y las tuyas? Tal vez las tuyas son las cadenas de la ansiedad ante un futuro incierto para tus hijos, criándolos en una sociedad que ha perdido su ancla moral y navega a la deriva. O quizás son las cadenas de la impotencia, al ver cómo los valores que dan sentido y belleza a la vida son sistemáticamente desmantelados y ridiculizados, y sentir que no puedes hacer nada para detenerlo. El peso es el mismo, la intención del enemigo es idéntica. Sea con hierro o con ideología, el objetivo es inmovilizarte, silenciarte y finalmente quebrarte. La oscuridad te susurra al oído que tu lucha es insignificante, que tus esfuerzos son inútiles, que eres un vestigio del pasado destinado a desaparecer. Te quiere convencido de que las tinieblas que cubrieron las aguas del Nilo son las mismas que están sellando tu destino. Un final inevitable en las profundidades frías del fracaso y la irrelevancia. Te miente, te está mintiendo. Lo que esta sombra no calcula, lo que es incapaz de procesar en su fría lógica de poder, es que la debilidad humana es la materia prima predilecta de Dios para manifestar su fuerza sobrenatural. La oscuridad busca a los fuertes para corromperlos, a los orgullosos para exaltarlos antes de su caída, pero Dios busca a los quebrantados, a los marginados, a los que el mundo ha dado por perdidos. Porque es en la ausencia total de poder humano donde su poder divino puede brillar sin ser eclipsado, sin que nadie pueda robarle la gloria. Imagínalo por un momento. Siente la frialdad del agua, la negrura absoluta. No hay arriba ni abajo, solo una presión aplastante y el silencio ensordecedor de la tumba. Esta es la imagen perfecta de la desesperanza. Es el lugar al que el enemigo desea llevarte cada día, a ese abismo mental y espiritual donde la luz de la esperanza parece una memoria lejana e infantil. Es el punto final de la lógica del mundo. Naces, luchas, mueres y te olvida el tiempo. Un punto y final. Pero la fe no opera con puntos y finales. Opera con comas, con puntos y aparte, y sobre todo con la palabra resurrección. La fe es la certeza de que la historia no la escribe el verdugo, sino el Creador. Los hombres que arrojaron a nuestros hermanos al Nilo creían estar escribiendo el último capítulo de 30 vidas. Se sentían poderosos, dueños del destino, agentes de una limpieza ideológica. Eran la encarnación del espíritu de esta era, la fuerza bruta que se impone sobre la verdad, el poder político que aplasta al individuo. Y si te dijera que cada eslabón de tus cadenas, cada lágrima de frustración, cada instante de soledad que sientes en tu lucha, está siendo observado y contabilizado no como una derrota, sino como un ingrediente. El plan maestro que estaba a punto de desatarse en Egipto
No era una improvisación divina, era la culminación de un propósito eterno. La oscuridad había preparado el escenario a la perfección, sin saber que solo estaba siguiendo el guión redactado por la luz misma para su propio triunfo. Las tinieblas son predecibles, siempre lo han sido. Su método es la intimidación, su lenguaje es la violencia, y su objetivo es la desesperación. Creen que al extinguir la llama, ganan, pero no entienden el fuego. No comprenden que hay fuegos que, al intentar apagarlos con la fuerza bruta, lo único que se consigue es esparcir las brasas y provocar un incendio aún mayor. Los verdugos se fueron a dormir esa noche, con la conciencia tranquila, convencidos de su victoria, mientras bajo la superficie inmóvil del río, las leyes del universo estaban siendo suspendidas. El mundo siguió girando. Las noticias hablaron de otras cosas. La vida continuó para todos, excepto para los que lloraban a sus muertos en secreto. Durante 3 días reinó el silencio del sepulcro. Fue el mismo silencio que sintió el mundo entre la crucifixión y la resurrección, la pausa tensa en la que el infierno celebra su aparente victoria y el cielo contiene la respiración, esperando la señal. Es el mismo silencio que a veces sientes en tu propia vida, cuando tus oraciones parecen chocar contra un techo de bronce y Dios parece ausente. Pero ese silencio no era vacío, era expectación, era la calma antes de la tormenta, la quietud del mar antes de que emerja la bestia, o en este caso, antes de que la gloria de Dios partiera las aguas en dos. Los verdugos habían entregado 30 cuerpos al abismo, pero habían desatado sin saberlo un poder que no estaba sujeto a la gravedad, ni a la biología, ni a la muerte. Creían haber impuesto el final, pero solo habían provocado el verdadero comienzo, y estaban a punto de descubrir que las cadenas que ellos forjaron para humillar, Dios las usaría para coronar. Recuerdo dónde estaba. El mundo no se detuvo. El café seguía caliente en mi taza. Yo estaba en mi escritorio, perdido en la rutina de un día cualquiera, navegando entre la indiferencia de las noticias y la presión de mis propias obligaciones. Entonces vibró el teléfono. No era una llamada, ni un titular de prensa. Era algo mucho más crudo, más real. Un mensaje reenviado miles de veces, una imagen borrosa, un grito ahogado en un audio de mala calidad que atravesó el altavoz como un fragmento de hielo. La noticia no llegó como un informe, llegó como una agresión, como una ola de agua sucia y helada que reventaba la puerta de mi casa y anegaba mi paz en un instante. Al principio no lo crees, te niegas a aceptarlo, piensas que es una manipulación, una de esas mentiras crueles que circulan por la red para sembrar el pánico. Pero entonces ves el vídeo, ves las llamas devorando un edificio que reconoces como un lugar de oración, un santuario. Escuchas los cánticos de odio que se mezclan con el crepitar del fuego y el sonido de cristales rotos, y sientes como el suelo se abre bajo tus pies, un abismo helado que no era de agua y lodo, sino de pura y desoladora maldad humana. La indiferencia del mundo exterior se convirtió en un insulto. Cada risa que oía en la oficina, cada conversación trivial sobre el fin de semana, se sentía como una profanación del luto sagrado que acababa de nacer en mi alma. ¿Sabes de qué hablo? Es ese frío que empieza en el estómago, sube por tu pecho y te ahoga. Es la sensación de que te han arrancado el aire de los pulmones y lo han reemplazado con ceniza. Me quedé paralizado, mirando la pantalla, mientras mi corazón latía con una furia impotente. Quería gritar, quería romper algo, quería hacer retroceder el tiempo, pero no podía. Estaba atrapado en mi silla, a miles de kilómetros, convertido en un testigo pasivo de la masacre, y dentro de mí, en el silencio de mi espíritu conmocionado, sentí cómo se encendía algo. No era la llama de la esperanza, no todavía. Era un fuego contenido, un incendio de dolor, rabia y preguntas sin respuesta que ardía en mis entrañas, un calor que se amenazaba con consumirme desde dentro, mientras yo debía mantener una máscara de normalidad para el resto del mundo. Días antes, mis preocupaciones eran otras. Eran tan pequeñas, tan ridículamente insignificantes. Me preocupaba una factura, un plazo de entrega en el trabajo, una discusión tonta que había tenido con un ser querido. Vivía dentro de la burbuja de la cotidianidad,
creyendo que mis pequeños muros me protegían del caos del mundo. Qué ingenuo, qué frágil era esa paz. Aquella noticia no solo derribó los muros de una iglesia en Egipto, derribó los muros de mi propia seguridad, recordándome que la guerra espiritual no es una metáfora teológica, sino una realidad brutal que puede manifestarse en cualquier momento con fuego y con sangre. Y entonces llegó la segunda ola, la noticia del río, 30 hermanos, arrojados a las aguas. La imagen mental era insoportable, una oscuridad devorando la luz de forma literal y definitiva. Me imaginé sus rostros, sus últimas oraciones, la frialdad del agua cerrándose sobre ellos. El fuego de mi interior se convirtió en un bloque de hielo. La rabia dio paso a una desolación tan profunda, tan vasta, que sentí que me ahogaba yo también. Me sentí completamente solo, no solo en mi habitación, sino en el universo. Sentí que mi fe, esa que yo creía un ancla firme, era apenas un trozo de madera a la deriva en un océano infinito de crueldad sin sentido. Fue entonces cuando empecé a gritarle a Dios en silencio. Mis oraciones ya no eran peticiones, eran acusaciones. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estaba tu poder omnipotente cuando las llamas se alzaban? ¿Dónde estaba tu brazo fuerte cuando tus hijos eran entregados al abismo como si no valieran nada? Cada palabra que intentaba rezar se convertía en ceniza en mi boca. El cielo, que siempre había sentido cercano, ahora parecía un techo de plomo, impenetrable y sordo. Era el silencio del que te hablé, el silencio del sepulcro, y en esos primeros momentos lo interpreté como la prueba definitiva de su ausencia o, peor aún, de su indiferencia. La oscuridad parecía haber ganado, no solo una batalla, sino la guerra entera. Los verdugos dormían tranquilos, el mundo seguía girando. Los noticieros pasaron a otra cosa, y yo, junto a miles como yo, me quedé con el alma rota, rumiando una derrota que se sentía absoluta. La luz de mi propia fe parpadeaba violentamente, amenazando con extinguirse a cada ráfaga de duda y desesperación. Comencé a creer que nuestros enemigos tenían razón, que éramos una reliquia del pasado, una historia hermosa pero impotente frente a la fuerza bruta del odio. El Nilo no solo se había tragado 30 cuerpos, se había tragado mi esperanza. Aquella noche no dormí. Me quedé mirando el techo, repasando las imágenes una y otra vez, sintiendo cómo el fuego contenido en mi pecho se enfriaba lentamente, dejando solo las brasas de una amargura helada. Me sentí como un soldado abandonado en el campo de batalla, escuchando los vítores del ejército enemigo, a lo lejos mientras mis compañeros yacían sin vida a mi alrededor. El propósito eterno del que te hablaba antes parecía una fantasía, una historia que nos contamos para poder soportar el horror, pero que se desmoronaba ante la primera prueba seria de la realidad. Empecé a aceptar la derrota como el estado natural de las cosas. La fe era para los tiempos de paz, un consuelo para las pequeñas heridas, pero inútil contra las heridas mortales. El mal era más fuerte, más real, más eficiente. Esa fue la conclusión a la que llegó mi espíritu agotado en la oscuridad de la tercera noche. Me rendí, dejé de luchar, dejé de preguntar, dejé de esperar. Me sumergí en el mismo silencio que cubría el río, un silencio de resignación y finalidad. Estaba convencido de que la historia había terminado, de que la última palabra la tenía el abismo, de que las tinieblas habían sellado su victoria con agua y fuego, y que a nosotros solo nos quedaba aprender a vivir en un mundo donde Dios callaba y los monstruos ganaban. Hasta que todo cambió en un instante. Fue un susurro, un rumor increíble. Llegó con la primera luz del alba, traído por un pescador asustado que hablaba de sombras sobre el agua. Al principio lo ignoré, lo deseché como el delirio de un hombre que había pasado demasiado tiempo bajo la luna, confundiendo los reflejos con fantasmas. ¿Cómo podía alguien atreverse a perturbar la santidad de nuestro luto con historias tan absurdas, con cuentos de hadas que solo servían para echar sal en la herida abierta de nuestra realidad? Sentí una oleada de ira, una rabia fría y amarga, porque aquel rumor era una profanación del final digno y terrible que les habían dado a nuestros hermanos. Quería que el mundo respetara ese silencio, que aceptara la victoria de la oscuridad, porque aceptar la derrota era lo único que me quedaba.
Mi corazón se había convertido en una piedra, una tumba sellada. No quería escuchar nada que prometiera un amanecer, porque me había acostumbrado al frío de la noche perpetua. Rechacé las palabras del pescador y las de otros que empezaron a repetir su historia, considerándolas una cruel invención para darnos una falsa esperanza que solo haría más profunda nuestra caída. Prefería la certeza del abismo a la tortura de una cuerda imaginaria que se rompería en cuanto me aferrara a ella. Cada vez que alguien se me acercaba con los ojos iluminados por esa nueva y frágil excitación, yo les daba la espalda, hundiéndome más en mi propio Nilo de desesperación. La historia ya estaba escrita y sellada, y su final era la muerte y el silencio. Pero los rumores son como el agua. Se filtran por las grietas más pequeñas. No puedes construir un muro lo suficientemente alto para detenerlos. La historia no murió, sino que empezó a crecer, a adquirir detalles, a tejerse con los hilos de múltiples testimonios que, aunque dispares, apuntaban todos hacia un mismo centro imposible. Hablaban de una luz extraña sobre el río, de figuras que caminaban, donde nadie podía caminar, de un poder que desafiaba la tumba acuática que sus verdugos habían elegido para ellos. Pero yo no sabía que el aliento divino ya estaba en camino, un viento silencioso a punto de avivar las brasas que yo creía muertas para siempre. Y entonces, en el fondo de mi espíritu devastado, algo diminuto se movió. No era esperanza. Era demasiado pronto para llamarlo así. Era más bien como sentir el primer latido de un corazón que creías que había dejado de funcionar, un espasmo involuntario en un miembro que dabas por muerto. Era una pregunta minúscula, casi inaudible, que se abrió paso a través de las gruesas capas de mi cinismo y mi dolor. ¿Y si? Esa pregunta fue como una semilla de luz plantada a la fuerza en la tierra más oscura y estéril de mi alma, una semilla que mi razón quería aplastar y arrancar. Luché contra ella con todas mis fuerzas. Me recordé a mí mismo el fuego, el peso de las cadenas, la negrura del agua y el silencio de Dios durante aquellos 3 días interminables. Traje a mi memoria cada argumento lógico, cada prueba irrefutable de que los milagros de esa magnitud pertenecían a los libros antiguos, no a nuestro mundo moderno, brutal y sin magia. La semilla, sin embargo, se negaba a morir. Se aferraba a la vida con una terquedad que no era mía, alimentándose no de mi fe, que ya no existía, sino de una fuente que yo no podía comprender. Era una pequeña llama titilante en el centro de una tormenta de hielo, un desafío silencioso a la abrumadora realidad de la muerte. La oscuridad no se había ido, seguía siendo mi única compañera, pero ahora ya no era una oscuridad total. En su centro palpitaba ese punto de luz imposible, esa pregunta que se negaba a ser silenciada. El relato ya no era solo un rumor vago, ahora tenía un nombre, un lugar y una hora. Se decía que los soldados que custodiaban la orilla del río habían huido aterrorizados, abandonando sus puestos al ver lo que emergía de las profundidades en la tercera noche. Hablaban de 30 hombres envueltos en una luz que no era de este mundo, con cadenas de oro en sus muñecas, caminando sobre las aguas oscuras como si fuera tierra firme, dirigiéndose de vuelta hacia la orilla que los había condenado. Mi mente gritaba que era una alucinación colectiva, el fruto del trauma y el deseo desesperado de un pueblo roto. Pero mi alma, esa parte de mí que yo había declarado muerta, se inclinaba para escuchar. Dejé de luchar contra la semilla, dejé de intentar apagar la llama. Me quedé quieto, en la quietud más absoluta que jamás había conocido, y por primera vez en 3 días, esperé. No con fe, ni siquiera con esperanza, sino con una curiosidad agónica, la necesidad de saber si el universo se había roto o si era mi corazón el que estaba a punto de ser reconstruido desde sus cenizas. La confirmación no llegó como un ángel del cielo, ni como una visión profética. Llegó de la fuente más impensable, la más terrible, y por tanto, la más innegable. La noticia se extendió como un reguero de pólvora, no desde nuestra comunidad, sino desde el cuartel de los verdugos. Uno de los ejecutores, un hombre cuyo rostro estaba grabado en nuestras pesadillas, había sido encontrado vagando por la ciudad, con la mirada perdida y repitiendo una y otra vez la misma historia a quien quisiera escucharle. Lo que no esperábamos era de quién vendría la prueba final, no de un hermano, no de un creyente,
sino de la misma boca que había gritado las sentencias de muerte. ¿De quién vino la prueba? La prueba vino del infierno, vino de la boca del monstruo. Le vimos llegar al amanecer, tropezando por las calles polvorientas de nuestro barrio, no con la arrogancia de un conquistador, sino con el pánico de un animal acosado. Era uno de ellos, uno de los oficiales que había supervisado la masacre, un hombre cuya cara habíamos memorizado en nuestros momentos de mayor odio y desesperación. Lo reconocí al instante, y un frío glacial me recorrió la espalda, un miedo primario que me decía que corriera, que me escondiera, porque su presencia solo podía significar una nueva ola de muerte. Pero no venía a cazar, venía a confesar. Se desplomó en la plaza del mercado, balbuceando, con los ojos desorbitados, atrayendo una multitud temerosa pero fascinada, como polillas atraídas por una llama que saben que las consumirá. Contó su historia, no como un informe, no como un testimonio. La vomitó, como si las palabras fueran un veneno que le quemaba por dentro y necesitaba expulsar para poder respirar. Nos contó lo que vio en la tercera noche, a la orilla de ese río que se había convertido en la tumba de nuestros hermanos y en el altar de nuestra desesperanza. Nos contó la historia que cambiaría mi vida para siempre, la historia que te estoy contando a ti ahora, palabra por palabra, con el mismo temblor con el que él la contó. Dijo que la noche era más oscura que nunca. La luna no se atrevía a mostrar su rostro, y las estrellas parecían haberse retirado a un luto cósmico. Los soldados bromeaban al principio, riéndose de los cuentos que ya empezaban a circular, historias de fantasmas y mártires vengativos. Pero a medida que avanzaba la noche, el aire se volvió pesado, denso, cargado de una electricidad que erizaba el vello de la nuca. El silencio del Nilo ya no era un silencio de paz, sino el silencio expectante de una bestia a punto de despertar. Era la quietud que precede al terremoto, la calma antes de que el rayo parta el cielo en dos. Entonces empezó. Una luz en la profundidad. No era un reflejo, no era un fuego, era algo orgánico, algo vivo, como si una estrella hubiera decidido nacer en el lecho del río. Al principio era un punto débil, un susurro de luz en la negrura absoluta, pero comenzó a crecer, a expandirse, pulsando con un ritmo lento y majestuoso, como el latido de un corazón divino. La oscuridad no es solo la ausencia de luz, ¿sabes? Es una presencia, una fuerza que devora, que ahoga. Y esa noche, por primera vez, la oscuridad retrocedió. La vimos acobardarse, retirarse de las orillas del río como si el agua se hubiera convertido en fuego líquido. El agua misma comenzó a cambiar, dejó de ser negra y fangosa y se volvió de un azul profundo y translúcido, iluminada desde abajo por esa fuente de poder incomprensible. El oficial dijo que él y sus hombres dejaron de respirar, paralizados no por el miedo, sino por un asombro tan profundo que era casi doloroso. Estaban presenciando algo que rompía las leyes del universo, algo que sus mentes no podían procesar. Estaban viendo cómo el abismo, el símbolo mismo del olvido y la muerte, se estaba transformando en el escenario de la gloria más inimaginable. La tumba se estaba convirtiendo en un trono, y entonces emergieron, uno por uno, 30 hombres. No nadaron, no flotaron, ascendieron desde el corazón de la luz, atravesando la superficie del agua como si fuera una fina capa de seda. Se pusieron de pie sobre el río, y el agua se hizo sólida bajo sus pies, cada paso reverberando no con un chapoteo, sino con un eco de poder silencioso. No eran espectros ni apariciones fantasmales, eran sólidos, reales, más vibrantes y vivos que cualquier ser humano que él hubiera visto jamás. Estaban envueltos en esa misma luz que emanaba del río, como si fueran antorchas humanas encendidas por la mano de Dios. Escuchando al verdugo, yo mismo sentía que el suelo se abría bajo mis pies. Mi escepticismo, mi coraza de cinismo forjada en el dolor, se estaba agrietando. Cada palabra que salía de su boca era un martillazo contra los barrotes de mi propia prisión interior. Quería gritar que mentía, que era una locura, una invención para salvar su propia alma culpable. Pero sus ojos no mentían. En ellos vi el reflejo de esa misma luz que describía, una luz que le había quebrado por dentro, que había quemado su soberbia y la había reemplazado con un terror sagrado.
Y las cadenas... las cadenas. El oficial se atragantó al hablar de ellas. Las cadenas de hierro con las que los habían arrojado al río seguían en sus muñecas y tobillos, pero ya no eran de hierro. El metal oscuro y oxidado de la opresión había sido transmutado. Ahora eran de oro puro, un oro que no reflejaba la luz, sino que la emitía, brillando con una calidez que parecía calentar la fría noche. No eran grilletes, eran brazaletes. No eran símbolos de esclavitud, eran coronas de victoria, las mismas herramientas que el mundo había usado para sellar su muerte. Dios las había transformado en la prueba irrefutable de su resurrección. Esa es la promesa que arde en el corazón de esta historia, la misma que siento que necesitas escuchar hoy. Las cadenas que te atan, esas que sientes en el silencio de tus noches, las cadenas de la duda, del miedo, de la soledad en un mundo hostil, no son tu destino final, son la materia prima, son el hierro que espera el fuego del alfarero divino para ser transformado en oro. Tu debilidad no es un obstáculo para Dios, es el lienzo perfecto donde Él anhela pintar la obra maestra de su poder. Los soldados, nos contó el oficial, gritaron, arrojaron sus armas y corrieron, huyendo de esa visión gloriosa como si hubieran visto al mismo arcángel del juicio. Corrieron y no miraron atrás, abandonando sus puestos, su orgullo, su autoridad, todo deshecho por 30 hombres desarmados que simplemente se mantenían de pie sobre el agua. Pero los 30 mártires no hicieron nada, no pronunciaron una palabra, no hicieron un solo gesto amenazante, simplemente caminaron sobre el Nilo, lenta y deliberadamente, hasta llegar a la orilla de la que habían sido arrojados. Se quedaron allí, de pie en la ribera, su luz iluminando la noche y sus cadenas de oro brillando como 30 soles en miniatura. Para entonces, el ruido de los soldados que huían y la luz imposible que emanaba del río habían despertado a todo el mundo. La gente empezó a llegar. Primero unos pocos, luego docenas, luego cientos. Cristianos, musulmanes, incrédulos, todos atraídos por el milagro. Pronto, una multitud de 5.000 almas se congregó en silencio absoluto, contemplando a los hombres que habían vuelto de la muerte. La atmósfera no era de pánico, sino de una reverencia abrumadora. El oficial, el verdugo, se había quedado allí, escondido entre las rocas, incapaz de huir, clavado en el sitio por la visión. Observó a la multitud, observó a los 30 santos vivientes, vio cómo la fe de nuestro pueblo, que había sido golpeada hasta casi extinguirse, se reavivaba en un instante, convirtiéndose en un incendio incontrolable. Vio el asombro en los rostros de aquellos que no creían, la duda derritiéndose para dar paso a una certeza atónita. El poder de Dios estaba allí, tangible, innegable, predicando un sermón sin palabras que resonaba más fuerte que cualquier discurso. El verdugo pensó que ese era el final del milagro, la vindicación definitiva. 30 hombres resucitados, sus cadenas convertidas en oro, y 5.000 testigos para proclamarlo. Pero se equivocaba. Aquello no era el final, era solo el preludio, porque los 30 hombres, todavía en silencio, se giraron al unísono, como si obedecieran una orden silenciosa, y miraron directamente hacia un punto en la multitud. Y entonces sucedió algo increíble. ¿Sabes lo que vieron? Vieron a un solo hombre. Su mirada colectiva, como un foco celestial, se posó sobre la figura encogida y temblorosa del oficial que los había condenado. Sus 30 pares de ojos, que habían contemplado la eternidad y regresado, atravesaron la multitud como 30 lanzas de luz pura, sin odio, sin juicio, pero con una intensidad que desnudaba el alma. El verdugo, que se creía oculto, sintió aquel peso sobre él, una presión física, como si la mano de Dios mismo lo estuviera señalando desde el cielo. La multitud, en un movimiento ondulatoriente, siguió la dirección de sus miradas, y un susurro colectivo estremeció el aire cuando 5.000 pares de ojos comprendieron a quién estaban mirándolos, resucitados. El silencio que siguió fue más profundo que el del fondo del Nilo. Y entonces los 30 mártires comenzaron a caminar, saliendo de la ribera, adentrándose en la multitud, que se abría a su paso como las aguas del Mar Rojo. No caminaban rápido. Cada paso era deliberado. Su avance era implacable, silencioso, y con cada metro que recorrían,
El terror en el rostro del oficial se transformaba en algo más, en una agonía espiritual insoportable. Él intentó retroceder, pero sus piernas no respondieron. Estaba petrificado, anclado al suelo por la gravedad de su propio pecado y la gloria que se aproximaba. Cuando finalmente llegaron frente a él, no lo rodearon para acusarlo, sino que formaron un semicírculo de luz que lo bañaba por completo. Y en esa luz, el verdugo se vio a sí mismo por primera vez, vio la oscuridad que anidaba en su corazón, la vanidad de su poder, la insignificancia de su crueldad frente al poder que acababa de desafiar. Cayó de rodillas, su rostro bañado en lágrimas y un grito desgarrador, un aullido de un alma rota, rasgó el silencio de la noche. «Yo los maté», gritó para que todos lo oyeran. «Yo serví a las tinieblas y los arrojé al abismo, pero su Dios es el Dios verdadero». Aquella confesión fue la chispa, fue la detonación de una bomba espiritual. El testimonio del verdugo, más poderoso que cualquier sermón, impactó en la multitud con la fuerza de un rayo, porque venía de la boca misma del enemigo. Vi a un soldado a su lado, uno de sus hombres, soltar su lanza como si quemara y caer de rodillas junto a su comandante. Vi a un mercader conocido por su cinismo y sus burlas hacia nuestra fe, golpear su pecho y llorar como un niño. No fueron 10, ni 100. En ese instante, conté más de 500 hombres y mujeres cayendo de rodillas, confesando sus dudas, su indiferencia, su hostilidad, y clamando al Dios que podía convertir a mártires en mensajeros y cadenas de hierro en coronas de oro. La luz de los 30 ya no era solo un faro, se había convertido en un incendio que se propagaba de alma en alma. Y hoy, esa historia resuena precisamente por esto, porque no fue un milagro para 30, fue una cosecha para miles. Los mártires permanecían en silencio, observando la escena con una paz que no era de este mundo, dejando que el Espíritu Santo hiciera su obra. Entonces, uno de ellos, el que parecía ser el líder, dio un paso al frente. Se inclinó lentamente hacia el oficial arrodillado y sollozante. No lo tocó para castigarlo. No pronunció una palabra de condena. Extendió su mano, cuya muñeca estaba rodeada por el oro puro de su cadena milagrosa, y con una ternura infinita lo levantó del suelo, lo puso de pie. Aquel gesto, esa aceptación silenciosa, ese perdón encarnado, fue la estocada final para la oscuridad. El oficial, ahora de pie, temblando de pies a cabeza, miró a los ojos del hombre al que había asesinado y solo vio amor. Fue en ese momento cuando el verdugo se convirtió en el primer y más ferviente discípulo de los 30 santos vivientes. La noticia explotó como el sol al amanecer. Era simplemente imparable. Las 5.000 personas que presenciaron el milagro no se fueron a sus casas a dormir. Se convirtieron en 5.000 pregoneros, en 5.000 evangelistas encendidos por un fuego celestial. Corrieron a las aldeas vecinas, entraron en las ciudades, despertaron a sus familias y vecinos, no para contar una historia, sino para proclamar un hecho innegable. «Están vivos», gritaban. Caminaron sobre el agua y sus cadenas son de oro. El verdugo ahora cree en su Dios. Las autoridades intentaron imponer el silencio, amenazaron con arrestos, declararon que todo era un engaño, una alucinación masiva. Pero, ¿cómo silencias a 5.000 testigos oculares? ¿Cómo apagas un sol con un soplido? La historia se extendía más rápido que cualquier decreto, llevada en las alas de una euforia santa que no conocía el miedo. El testimonio no era solo oral, se hizo tangible, se pudo tocar, porque los 30 mártires en los días que siguieron hicieron algo extraordinario con sus cadenas de oro. No se las quedaron como un trofeo, las rompieron, eslabón por eslabón, y entregaron un trozo de oro a cada nueva familia que abrazaba la fe como prueba irrefutable del milagro y como símbolo de su propia liberación. Aquellas cadenas, forjadas en el odio del hombre para simbolizar la opresión y la muerte, fueron transformadas por el poder de Dios en instrumentos de evangelización y en arras de la promesa de vida eterna. Cada eslabón de oro se convirtió en el ancla de una nueva iglesia doméstica, un recordatorio perpetuo de que las ataduras de este mundo son la materia prima que Dios utiliza para forjar nuestra gloria en el venidero. El gobernador, en su palacio,
escuchaba los informes con una furia creciente. Su plan para erradicar la fe había resultado en la mayor conversión masiva que la región había visto en un siglo. Su demostración de poder se había convertido en su humillación pública. Los 30 hombres que debían ser un ejemplo de lo que le sucede a quien desafía al poder eran ahora venerados como santos, y su verdugo principal era su más elocuente predicador. Comprendió que no había luchado contra un grupo de fanáticos, sino contra su Dios, y un hombre acorralado por un poder que no puede comprender ni derrotar se vuelve infinitamente más peligroso. El milagro en la ribera del Nilo había concluido, pero la verdadera prueba, la respuesta de un imperio herido en su orgullo, apenas estaba por comenzar. Y yo sé lo que estás pensando. El poder herido es cruel, busca venganza, y esa es una verdad que resuena desde el palacio de aquel gobernador egipcio hasta los pasillos de poder de nuestro propio tiempo, manifestándose en una hostilidad que busca silenciar cualquier voz que no repita su eco. El enemigo, al ser humillado por la luz, no se retira, sino que redobla su ataque, volviéndose más sutil, más insidioso, en su intento de extinguir la llama de la fe antes de que se propague. Lo que vivieron aquellos 30 mártires no fue el final de la batalla, sino la declaración de una guerra que continúa hasta hoy, una guerra por el alma de la humanidad que se libra en el silencio de tu corazón. ¿Sientes ese peso? No son cadenas de hierro. Las tuyas son más modernas. Son las cadenas de la autocensura en tu trabajo por miedo a ser etiquetado, la pesada carga de la ansiedad al ver a tus hijos navegar un mundo que les enseña que la fe es una debilidad. Son los eslabones invisibles de la duda que susurran que estás solo en esta lucha, que tu sacrificio silencioso no tiene sentido, que es mejor conformarse y apagar tu propia luz para no incomodar a las tinieblas. El espíritu de esta era, ese gobernador invisible, no necesita un río Nilo para ahogarte. Intenta hacerlo en un mar de indiferencia, cinismo y presiones sociales que erosionan tu esperanza día tras día. Te dice que tus valores son anticuados, que tu esperanza es un delirio y que tu Dios, si existe, está muy lejos. Pero la historia de aquellos mártires es un ancla para nuestra alma en esta tormenta. Nos grita una verdad que atraviesa los siglos. La oscuridad no tiene la última palabra. El enemigo creyó que las profundidades del Nilo serían una tumba, pero Dios las convirtió en el escenario de una resurrección que hizo temblar un imperio. Del mismo modo, el mundo cree que las profundidades de la irrelevancia cultural, de la burla académica o de la presión social serán la tumba de tu fe. No entienden que para nosotros el abismo no es el final, sino el lugar donde la luz de Dios brilla con una fuerza cegadora, el lienzo perfecto sobre el cual Él pinta sus mayores milagros. Las cadenas que te imponen no son tu destino final, son la materia prima para tu testimonio. Por eso, hoy, frente al eco de su victoria y la realidad de nuestras propias batallas, yo tomo una decisión. Yo elijo no creer la mentira de que mi fe es una llama solitaria destinada a extinguirse. Yo elijo ver mis propias cadenas no como un símbolo de derrota, sino como una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste de una forma innegable y gloriosa. Elijo caminar sobre las aguas de mi propia incertidumbre, con los ojos fijos no en la tormenta que me rodea, sino en aquel que la calma con su voz. Yo elijo creer que el mismo Dios que transformó el hierro en oro en las orillas del Nilo puede transformar mi ansiedad en paz, mi silencio en testimonio y mi miedo en una audacia santa que inspire a otros. Y te invito a que hagas esta elección conmigo. No estás solo en esta decisión. Somos miles, millones de almas en todo el mundo que sentimos lo mismo, que libramos la misma batalla silenciosa. Por eso, si este testimonio ha encendido algo en tu interior, suscríbete a este canal y únete a esta familia de testigos. No es solo hacer clic en un botón, es levantar la mano y decir, yo también estoy aquí, yo también creo, y comparte este vídeo. Compártelo con esa persona que sabes que se siente ahogada por las dudas. Cada vez que compartes este testimonio, estás ofreciendo un eslabón de oro a alguien que se siente atado por cadenas de hierro, recordándole que la liberación es posible. Pero vayamos un paso más allá.
Convirtamos este espacio digital en un altar, en un lugar de poder. Quiero que vayas a la sección de comentarios ahora mismo y escribas por qué cadenas estás orando para que Dios las transforme en oro. ¿Es la cadena del miedo, la de la soledad, la de una adicción, la de la desesperanza? Escríbelo, y yo, junto a toda esta comunidad, oraré por ti. Oremos los unos por los otros, porque las cadenas que un creyente no puede romper solo se hacen polvo ante el poder de una iglesia que clama unida al cielo, porque la promesa que nos sostiene es inquebrantable y ha sido sellada con la sangre del Cordero. Es una promesa que ningún gobernador, ningún imperio, ninguna ideología ni potestad de las tinieblas puede anular. Como está escrito en la carta a los romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús, y que la certeza de su poder para transformar tus cadenas en oro te dé la fuerza para ser una luz inextinguible en medio de la oscuridad. Amén.